En este problema nos están pidiendo, o nos están diciendo que calculemos la constante dieléctrica que tendría un material aislante formado por un gas ideal monoatómico que se encuentra a 0 grados Celsius y a 10 en condiciones de 0 grados de temperatura Celsius y 10 atmósferas de presión, suponiendo que este gas ideal monoatómico se comporta de la siguiente manera. Los electrones, la nube electrónica alrededor del núcleo de cada átomo es esférica, es uniforme, los electrones están repartidos, los podemos considerar como una carga repartida uniformemente en una esfera de radio 3 Armstrong. Y además podemos suponer que si sometemos estos átomos a un campo eléctrico, a la acción de un campo eléctrico, pues no va a cambiar la forma esférica, se va a desplazar el centro de la carga electrónica del centro de la carga positiva del núcleo, va a haber un desplazamiento naturalmente debido a un campo eléctrico externo, pero la forma de la nube electrónica no cambia. Bueno, pues vamos a ver si con estos datos podemos hallar cuál es la constante dieléctrica, o bien la constante dieléctrica, kappa, o bien la susceptibilidad. Sabemos que hay una relación entre que la constante dieléctrica va a ser simplemente 1 más la susceptibilidad. ¿Por qué hablo de introduzco la susceptibilidad eléctrica? Pues porque la susceptibilidad, tanto kappa, la constante dieléctrica, como la susceptibilidad, recordar aquí en este momento que son adimensionales, magnitudes adimensionales. La susceptibilidad eléctrica lo que nos da es precisamente la relación que hay entre los dipolos, claro, es un material que es aislante, pero al someterlo a un campo eléctrico se separan. Hay una separación del centro de las cargas negativas, del centro de las cargas positivas, del núcleo, es decir, que se forman dipolos. Entonces, al formarse dipolos, tenemos un momento dipolar eléctrico. Si sabemos cuántos dipolos tenemos por unidad de volumen, pues entonces tendremos el vector polarización. P mayúscula. Y hay una relación entre este vector y lo que es el campo eléctrico externo que está creando los dipolos. ¿A través de qué? A través precisamente de la susceptibilidad eléctrica. Naturalmente, al ser esto adimensional, estos dos no tienen las mismas dimensiones, pero sí a través de epsilon sub 0. Es decir, que hay otra vez una relación, como tantas veces en la física, una relación lineal entre dos magnitudes físicas. ¿Qué necesitamos entonces para el vector polarización? Bueno, necesitamos saber cómo es el momento dipolar para un átomo, para uno de los átomos, y luego saber cuántos átomos tenemos. Vamos a utilizar n minúscula, número de dipolos por unidad de volumen. Esto pues nos lo está diciendo implícitamente las condiciones, que es un gas ideal, es decir, P por V igual a nRT, el número de moles aquí, perdón, está en el número de moles, es decir, que tendríamos aquí el número de moles dividido por V, el número de moles sería RT, la constante universal de los gases ideales, 0,082 litros atmósfera dividido por mol y por Kelvin. Tendríamos aquí R3 dividido por la presión. Esto es el número de moles por unidad de volumen. Si queremos pasarlo al número de átomos, pues simplemente multiplicamos por el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, 6,022 por 10 elevado a 23, y entonces tendremos pues este n, que no es este mismo n.
vamos a poner aquí en mayúsculas y tendremos número de dipolos por unidad de volumen. Es decir, que eso no es ningún problema, pero sí lo representa el calcular cuál es el momento dipolar de cada uno de ellos. Momento dipolar P. Bueno, pues estábamos entonces en esta situación en la cual metemos uno de los átomos dentro de un campo eléctrico externo E, y lo que se produce pues es naturalmente una separación entre las cargas positivas y las cargas negativas entre el núcleo y el centro de la nube electrónica esférica. Aquí tenemos pues, el centro de las cargas negativas de los electrones menos Q y aquí pues, el núcleo más Q. Se produce una separación que podemos denotar con este vector D que va de las cargas negativas a las cargas positivas, de tal manera que entonces estamos creando un dipolo eléctrico al haber una separación entre las cargas negativas y positivas, que viene caracterizado por un momento dipolar que es Q por D. ¿De acuerdo? Bueno, el vector polarización va a ser simplemente el valor de uno de los dipolos por el número de dipolos por unidad de volumen que tenemos, y ese número de dipolos por unidad de volumen que tenemos en este gas, pues lo obtenemos como acabamos de ver hace un momento, con ayuda de la ecuación de estado de los gases ideales, número de Avogadro. Es decir, que lo que necesitamos es determinar aquí el producto de Q por D, relacionarlo con el campo eléctrico externo. Bien, veamos. ¿Qué se produce? Se produce una separación, pero llegará un momento en que se alcanzará un equilibrio. Es decir, que sobre esta carga, por ejemplo, si nos fijamos en las cargas positivas, estaría lo mismo sobre las cargas negativas, sobre el núcleo. El equilibrio se alcanzará cuando la fuerza neta sobre esta carga más Q sea cero. ¿Cuál es la fuerza neta? Vendrá dada por la fuerza que ejerce este campo eléctrico externo, Q por E, pero a su vez, naturalmente, hay una fuerza de atracción electrostática de las cargas negativas de la nube electrónica sobre la carga positiva. En el momento en el que se alcanza el equilibrio, en los dos campos, el módulo, tienen que tener el mismo valor. Entonces se reduce, como vemos, al caso ya archiconocido de encontrar cuál es el valor del campo eléctrico dentro de una distribución esférica y uniforme maciza de carga eléctrica. Y eso, pues, llegamos por la simetría esférica y aplicando la ley de Gauss, pues llegamos a que el campo en este punto va a venir dado, vamos a escribirlo en rojo para que sea, campo sería de esta manera, en ese punto, y vendría por esta expresión, ya digo, si uno aplica la ley de Gauss, una superficie gaussiana esférica de esta manera, calcularíamos el flujo, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos aquí la carga Q, estamos buscando el módulo, la magnitud del campo, Q por D, dividido por R, siendo R, naturalmente, R mayúscula, el radio de la esfera, el radio de la nube electrónica. Como vemos aquí, tenemos aquí el valor, la magnitud del momento dipolar, es decir, que Q por D. Esto tiene que ser en equilibrio, como acabamos de decir, en equilibrio tiene que ser igual al campo eléctrico externo este. Es decir, que si despejamos QD, la magnitud del momento dipolar, tendríamos 4pi epsilon sub 0, R al cubo. Y lo que estamos viendo aquí en esta expresión es la relación lineal entre P, momento dipolar, y el campo eléctrico externo E. ¿Qué es lo que buscábamos? Bueno, buscamos del vector polarización, pero como vemos, la relación entre P mayúscula vector, y el momento dipolar es simplemente P mayúscula, vector polarización va a ser igual al número de dipolos por unidad de volumen por P minúscula. Y eso ya lo teníamos. Bien,
Eso quiere decir que vamos a denotar el número de dipolos por unidad de volumen, con la letra n, como hacíamos antes. Eso quiere decir que para el vector polarización, la magnitud P mayúscula, sería n por P minúscula, y esto es 4pi epsilon sub 0 r al cubo n minúscula por e. Es decir, que tenemos aquí la relación lineal entre P y E. Tenemos aquí el epsilon sub 0. Recordar que teníamos que P iba a ser la susceptibilidad epsilon sub 0 por E. Es decir, que la susceptibilidad, que es lo que andábamos buscando, la constante dieléctrica será sumarle a esto 1, va a ser 4pi r al cubo por n. La constante dieléctrica, kappa, será 1 más la susceptibilidad. Y ya está resuelto el problema.